son proyectos ordenados globalmente. Entonces, con esto que dice, me da la impresión, pudiésemos encontrar que el nuevo orden mundial uh, puede que pueden ser varias personas, pues es difícil, me dice usted, señalar a alguien en concreto, pero puede ser, por ejemplo, un conjunto de presidentes, de gobernadores, de asociaciones, de ideologías que se manifiestan para ir en contra de lo que ya está establecido, de esa jerarquía, digamos, clásica de valores. Pero esto se escucha bastante común en nuestros tiempos. O sea, el hablar de jóvenes, por ejemplo, que van contracorriente, hablamos de jóvenes que van en contra de lo que las tendencias modernas nos dicen. Por ejemplo, hablando del libertinaje, hablando de nihilismo, hablando de pues un montón de corrientes de pensamiento que buscan derribar nuestra creencia como cristianos, lo que se supone que ha estado. Viene una frase de Chesterton a mi mente que dice que Chesterton en una ocasión, un escritor católico, decía que la Iglesia Católica es lo único que puede salvar al ser humano de ser esclavo de sus tiempos, porque constantemente van saliendo muchísimas corrientes de pensamiento, muchísimas ideologías, pero van cambiando, o sea, van evolucionando, se van transformando y la Iglesia Católica permanece sus valores, con sus enseñanzas. Pero entonces en este punto podríamos casi, porque yo me pongo a pensar, ¿quién establece ese orden clásico contra el que quiere el nuevo orden mundial? Porque la institución más antigua que se me viene a la mente, pues prácticamente es la iglesia. ¿Qué papel juega la iglesia dentro pues, de esto que quiere hacer el nuevo orden mundial? ¿Qué representamos para ellos? Bueno, pues muy sencillo. ¿Qué representa la iglesia para ellos? El enemigo a vencer. Porque efectivamente la iglesia es la que nos habla de los valores perennes y nos habla del plan magistral de Dios para el ser humano, y estos antivalores que viene a traer ese nuevo orden mundial, pues precisamente van a chocar frontalmente contra la enseñanza de la iglesia. Uh-huh. Y en este momento nos encontramos con que la lucha es encarnizada, la lucha es fuerte. Digo, no es nada que nos deba asombrar. Ya lo mencionaba la vez pasada. Job dice, la vida del hombre es milicia. El libro de Job. O sea, es una lucha. Nosotros deberíamos estar en lucha constante y deberíamos ser preparados para esto. Pero muchas veces no se nos enseña y nos quedamos dormidos. Y no sabemos defendernos ante lo que está sucediendo. Acabamos de escuchar hace poquito en el Evangelio, hipócritas, ¿saben? En boca de Jesucristo, ¿no? Saben ustedes decir cuándo va a llover y cuándo va a haber sol, y no saben interpretar los signos de los tiempos. Deberíamos ser capaces de darnos cuenta de lo que está pasando. Ok, pero eso abre un mar como de preguntas más, otras preguntas. Por ejemplo, o sea, ¿cómo se manifiesta ese nuevo orden mundial? O sea, ¿ya está obrando entre nosotros? ¿Cómo podemos identificarlo? Sabemos que bueno, siempre está ahí la tentación, el demonio, ¿verdad? Todo esto naturalmente va en contra de nuestras creencias como católicos, pero hay algunas manifestaciones concretas de ese orden mundial, de este conjunto de organismos que pretenden establecer un nuevo orden, ¿verdad? En contra de lo que ya se cree. ¿Hay alguna manifestación? Lo podemos ver aquí, es que ese nuevo orden mundial se está manifestando, que esas intenciones están ahí presentes. Sí, yo creo que es hasta cierto punto sencillo. Mira, San Ignacio de Loyola nos habla del discernimiento, nos enseña cómo discernir. Y una de las cosas que dice San Ignacio es de que hay un primer paso del discernimiento. Se necesita profundizar, se necesita mucha oración para llegar a un discernimiento mayor. Pero hay un primer paso que por gracia de Dios todos tenemos, nada más que a veces no utilizamos. Se llama sentido común. Ok. Entonces, por medio del sentido común podemos descubrir que algo está pasando a nivel global. Y eso es
el proceder del nuevo orden mundial o el avance? Mira, por puro sentido común, tú te das cuenta que está habiendo una implementación simultánea de antivalores en muchos países. Simultáneamente, esa es la palabra clave, simultáneamente. O sea, si tú dijeras, ay, pues en tal país sucedió tal cosa. No, pero date cuenta cómo, démonos cuenta cómo en muchos países al mismo tiempo se está trabajando por estos antivalores. Se está trabajando sobre las adicciones. El hecho de legislar sobre el uso de estupefacientes porque hay permiso de uso recreativo, tratando de medir las palabras, el hecho del relativismo que se maneja. No se mida, dígalo como no le hace que nos bloqueen. Es que sea entendible, simplemente, se trata de que sea entendible. Entonces, el buscar el que las personas se vuelvan adictas, ese es uno de sus trabajos. Otro, el implantar el relativismo, sobre todo claramente el relativismo moral. El individualismo, el egoísmo, el pensar solamente en mí y en lo que a mí me interesa y en lo que a mí me conviene. El no ser capaces de hacer cohesión con otros, el no ser capaces de preocuparme por los demás. Ahí tenemos algunas pautas que nos dicen claramente lo que está pasando. Entonces, nos encontramos que actualmente uno de los lugares más peligrosos para un bebé en gestación es el seno materno. ¿Dónde está pasando eso? Si alguien se pregunta, ¿en qué país? Bueno, podemos regresar a la pregunta, ¿en qué país no está pasando? Porque está pasando en muchos. Se está trabajando por esto en muchos países. Y podemos mencionar Argentina, y podemos mencionar Colombia, y podemos mencionar Estados Unidos desde hace muchos años. Y Canadá, bueno, nos lleva también bastante avanzado, por no hablar de países europeos. Pero fíjate, en esto precisamente que estoy hablando en este momento del riesgo del seno materno para el bebé que todavía no ha nacido, fíjate que suceden cosas tan extraordinarias y tan aberrantes como la siguiente. Hace algunos años se trabajó mucho y muy fuertemente en el gigante asiático para evitar que hubiera familias grandes. Se permitía un solo hijo. Por lo tanto, muchas niñas murieron en el seno materno. ¿Por qué? Porque para la cultura de ellos, la mujer tiene menos valor que el hombre. Entonces las parejas preferían, sabiendo que lo que venía era una niña, matarla, y si venía un niño, dejarlo nacer, porque el permiso era tener un solo niño por familia. ¿Qué pasó después de un cierto número de años? Que se dieron cuenta de que tenían muchos varones y no había mujeres. Y que eso representó un problema. Hoy la tasa de natalidad en China está por debajo de la media necesaria para que se sostenga, del 2.1 famoso, para que pueda subsistir una sociedad. Está como en el 1.7. ¿Qué está haciendo China? Ahora dice que tengan 3 hijos por familia. O sea, ya cambió. ¿Por qué razón? Porque ya comprendieron y Dios les habló. No, porque se dieron cuenta de que la sociedad misma estaba en riesgo. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Pues nos dice una cosa muy sencilla. Lo que Dios establece y que nosotros conocemos por medio de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, es a favor del ser humano. No es para hacerle daño, sino para beneficiarlo. Y cuando nosotros tratamos de cambiar esas leyes divinas desde nuestros intereses personales, entonces arruinamos o tratamos de arruinar el plan de Dios. Eso es nuevo orden.